como el clima de la economía, está todo bien frío. Pero es como que cobro, pago las cosas y simplemente me quedo lo más quieta posible. Tiesa. Claro, por eso le diría a vos que sos progre. La semana que viene vamos a hacer Decimos Cosas en vivo y presencial. Hola a todos, todas y todes. Una nueva semana en Argentina. Yo creo que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 75% de la población está resfriada. Como vos. Y yo soy una de ellas. Claro. Sí. De hecho, mi novia está con placas. Ay, no, yo quiero creer que no. O sea, yo siento que no estoy enferma, que solo estoy resfriada y pretendo seguir. Fingir demencia, ¿no? Más como... No me puedo enfermar. No estoy en unos días donde me pueda enfermar. No tengo No, ese privilegio. Se viene una ola de frío tremenda. El clima está con todo. Está imposible. Sí. Y como el clima de la economía, está todo bien frío, ¿no? Tirando a congelado. Me gusta, o sea, es buena la metáfora, no me gusta Claro. ese mecanismo de política económica para bajar los precios, pero es importante el día de hoy porque hoy sale la inflación. De hecho, cuando esté publicado esto ya va a estar publicado el número de inflación de abril. Y ahí están las proyecciones que podemos hablar nosotros, pero que todas apuntan a que sea un dígito, que es al fin y al cabo lo que le interesa al gobierno. Sí, 8 y algo, lo filtraron por todos lados. Bueno, hay que Después ver sí. si efectivamente llega a ser ese 8 y algo, Claro. si es 9,5, si es 8,1. Me parece que está bueno también pensar qué representa ese número. O sea, por un lado, cómo se llega a ese número y después qué límites tiene mantener ese esquema de un dígito, más allá de que sea 8, sea 9, sea 7 incluso, son números de inflaciones muy altas para ser mes a mes. Sí, el gobierno como que se autofesteja, se da palmaditas en la espalda diciendo la inflación está cayendo mes a mes porque venimos del 25% de diciembre y de ahí hacia abajo, ¿no? Cabe destacar que en diciembre ellos eran gobierno, entonces es como... Gonza iba a ser 17.000% la inflación, o sea, como para no festejar. Y toman la mayorista del 50 y algo, ¿no? 52, 53 había dado en diciembre también. Yo no encontré ninguna cuenta que pueda justificar ese 17.000%, más allá de la referencia a Martínez de Oz, en un discurso de su gestión económica. Realmente como que me parece el número una falopeada y también un registro simbólico. Claro, no sé si viste, pasó medio desapercibido entre tantas cosas de Twitter de Milei, que retuiteó una placa que le habían hecho en una página falopa internacional del libertarianismo, que aparecía Milei con mucho Photoshop y decía: el héroe libertario nacional bajó la inflación del 300% al 10%. ¿Qué? O sea, estaba todo mal en todo sentido, ¿no? 300% era interanual, claro, y 10 es mensual. Pero uno no puede comparar interanual con mensual. Entonces, no sé, así hay muchas cosas en las cuales el gobierno se autofelicita por cosas autoinfligidas, ¿no? Porque la inflación trepó, venía siendo muy alta con Massa, con Alberto Fernández, pero trepa después que Milei sube el dólar un 118%. Totalmente. Hay que hacer para mí un pequeño un cuentito, no, pero sí recorrido de cómo venía la inflación, porque sí era una sensación de mucha incertidumbre, más allá de que el 25% efectivamente lo consigue Milei haciendo esa duplicación, más que duplicación del precio del dólar. Yo creo que desde la renuncia de Martín Guzmán, el factor dato de inflación mensual era un dato traumante, ¿no? Era como, bueno, todo se puede ir al choto y estábamos un poco en esa seguidilla, más allá de algunos meses donde se desaceleraba, siempre pasaba algo que hacía que se vuelva a acelerar, desacelerar, y creo que esa inestabilidad también es la que hace que el gobierno pueda festejar tanto si efectivamente logra esa inflación de un dígito y parece en sí mismo una victoria, más allá de cómo hicieron para llegar a ese número. Obvio. No es que la inflación nace con Milei, no estamos diciendo eso, sino que es como dice Cande. De hecho, cuando se va Guzmán, el propio Massa instala la agenda de que el gobierno se podría haber ido en helicóptero, una cosa así, por eso mismo, ¿no? Por la inestabilidad en torno al dólar y consecuentemente con la inflación. Pero Milei gana la elección diciendo que va a ir a la inflación cero, que va a dolarizar para eliminar la inflación. Con Milei nunca más inflación, era uno de sus principales lemas y objetivos de campaña y sus principales objetivos electorales. Él mismo lo dice todo el tiempo: nuestro objetivo es desacelerar la inflación. Entonces el propio gobierno se pone al dato de inflación que vaya en una escalera descendiente, lo cual no quiere decir que los precios bajen, porque hay mucha gente que por ahí pregunta: che, ¿qué pasa que los precios, por qué no están bajando como dice el gobierno? ¿Por qué yo no me doy cuenta que los precios están bajando? Bueno, porque que baje el número
de inflación quiere decir que los precios están subiendo, pero a un ritmo más bajo, no que los precios bajan. Por ahí alguno puede bajar, qué sé yo, cuando no es temporada de tomate. Cuando es temporada de tomate, los precios del tomate bajan, eso pasa todos los años. Pero la cuestión acá es que el gobierno quiere mostrar que se está desinflacionando, ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo, su propio plan, ¿no? Su plan de enfriar la economía, de congelarla, de congelar el gasto, de congelar la actividad económica, también ve sus propios límites, ¿no? Porque para llegar a esta escalerita hacia la baja de la inflación, ellos mismos decidieron patear aumentos de, por ejemplo, el gas, la luz, el transporte de colectivos, cosas que el gobierno había prometido no hacer, ¿no? Sino liberar todos los precios y que se acomoden solos. Entonces ahí hay una especie de grieta en el relato desinflacionario. Es que lo más loco de esto es que la forma en la que llegan a desacelerar la inflación es sosteniendo el tipo de cambio, principalmente, ¿no? Digo, sabemos que estamos en una economía bimonetaria o con un peso muy importante del dólar, digamos, no sé cómo lo querramos llamar, me da lo mismo, pero sabemos que el precio del dólar es un precio muy importante para la determinación del resto de los precios y la forma en que consiguen desacelerar es, bueno, hicieron una devaluación muy profunda en diciembre, pero después congelaron ese tipo de cambio más allá del 2% de crawling peg, ¿no? De esas devaluaciones diarias. Entonces empiezan esos lemas de atraso cambiario y en términos económicos no se resolvieron los problemas que tenías en diciembre. En diciembre vos tenías un problema que era que, bueno, los alimentos eran caros en términos relativos, ¿no? De comparación de precios con otros. Los alimentos eran caros en relación a los servicios, eran caros en relación al salario. Tenías, bueno, las prepagas muy atrasadas. Tenías un montón de servicios muy atrasados y más que nada los bienes estaban más actualizados. Entonces como que vos veías cuánto valía una cosa en relación a la otra y no tenía sentido. Bueno, ese descalabro o esa falta de sentido entre un precio y en otro también pasa ahora, porque de nuevo pasa lo mismo en relación con las tarifas, o sea, de nuevo los servicios están más atrasados, menos las prepagas que pudieron actualizar todo el margen de ganancia que tenían, pero seguís teniendo ese mismo conflicto. Y una variable también muy importante como el dólar, como los salarios, mucho más atrasada que antes. Entonces, más allá de si la inflación es 7, 8, 9, de nuevo, el problema para la persona que está yendo a comprar lo que necesita para vivir, bueno, es esa sensación de cada vez te alcanza para menos. Claro, y que se ve comparado con las mismas comparativas que se hacían hace un año, por ejemplo, en donde se veía a no sé, los chilenos viniendo a cargar nafta a Argentina o los paraguayos, lo que sea, los países limítrofes que venían a comprar cosas a Argentina. Ahora se da completamente lo opuesto. El fin de semana habían especiales de La Nación, de todos los programas de tele, mostrando cómo, haciéndole entrevistas a chilenos que decían está lleno de argentinos comprando electrónica, ropa, todos distintos productos que pasaron a estar caros y que tuvieron inflación en dólares. O sea, claro. Al tener el dólar con estos síntomas de atraso que decía Cande recién, mientras la inflación está tan alta, pese a que se está desacelerando, sigue siendo muy alta, eso genera esa brecha entre la diferencia entre la inflación y el dólar oficial, que haya inflación en dólares y que sea más conveniente, completamente lo opuesto a lo que pasaba el año pasado, que es ir a comprar afuera, que sea más barato que comprar acá. Y es que ahí entra esa explicación de Milei diciendo, bueno, las jubilaciones en dólares no perdieron tanto. Bueno, pero en realidad lo que vos comprás con eso también se encareció en dólares. Entonces, por más de que todos en dólares ganemos más, porque obviamente que todo se hizo más caro y si uno mide nuestro salario también sigue estando el dólar blue 1000, 1100. Bueno, perfecto. El tema es que te alcanza para comprar menos. Entonces, más allá del número que publica el INDEC, que obviamente que es importante porque repercute en las tapas, en el discurso, en la agenda pública, yo creo que hay un problema de base que es si te alcanza o no te alcanza. La pregunta es esa, ¿cómo llegás a fin de mes? Y ahí siento que es como cada vez más difícil o que ese fin de mes llega antes, ¿no? Cada vez le sobra más mes al sueldo y eso ya el 10 de cada mes, bueno, no sé, capaz universalizo mi experiencia, pero es como que cobro, pago las cosas y simplemente me quedo lo más quieta posible, tiesa, para no gastar plata. Pero ahora vuelve el crédito, así que podés endeudarte para seguir consumiendo como consumías antes. Esa es un poco la perspectiva. Y es la perspectiva, sí, sí, sí. Pero acá el problema es que, o sea, además de ¿no? Que es el problema de base que estamos teniendo todos, es que a futuro puede ser peor. ¿Por qué? Porque no se sabe qué va a pasar con el dólar, ¿no? Estamos hablando de que arrancamos con el dólar y así como estamos charlando nosotros, los ojeros están hablando del dólar, los bancos están hablando del dólar, como decía, los editorialistas del fin de semana en La Nación más, que son los principales defensores del gobierno, están hablando qué pasa con el dólar, que no se aguanta.
no se aguanta en términos macroeconómicos, en términos del atraso, en términos de la liquidación de la cosecha, que también hablamos todos los martes sobre eso, y que hasta está metido en lo que firmaron con el FMI, la revisión que hicieron ayer o hoy a la mañana, ya no me acuerdo, ayer a la mañana que salió una revisión donde el FMI felicita, son varios párrafos donde lo único que hace es felicitar al gobierno por todo lo bien que hizo, que básicamente es no hay plata, ajustarnos y achicar el gasto público lo máximo posible, pero ya deja entrever, como ya venía diciendo antes, que esto no va a durar mucho, o que por lo menos el FMI está en contra de seguir sosteniendo el dólar planchado, y dice, vamos hacia un cambio de esquema, un cambio de régimen, y dice entre paréntesis a la competencia de monedas, que es lo que viene diciendo el gobierno, pero en un periodo corto de tiempo, mediano, paulatinamente vamos hacia una flotación del dólar. Claro. Es decir, el dólar fijo, por lo menos el FMI advierte que el dólar fijo no puede seguir. Entonces, si el dólar fijo no puede seguir, eso puede recalentar las expectativas de inflación. Entonces, porque esto no está cerrado, esta no es la estabilización, como charlamos con Cande antes. Y digo, no es algo que diga solamente los economistas opositores, sino que también lo dice el FMI, lo dice Cavallo, lo dice Melconian y lo está diciendo casi todo el mundo. Entonces, o sea, acá llegamos hasta acá con esta situación, pero puede ser peor de acá a futuro por lo que puede llegar a pasar con el mercado del dólar. Sí, y además como que siendo buena, ¿no? Yo cuando quiero darle alguna coherencia a este plan, Claro. decís, bueno, venían en diciembre, hicieron una devaluación muy profunda para que, bueno, una devaluación es una transferencia de ingresos de los sectores especificados a los dolarizados. O sea, es un primer golpe a esos ingresos y a esa licuación de ingresos. Perfecto. Y para mí esperaban en marzo, abril, tener o un nuevo préstamo con el fondo o alguna lluvia de inversiones privadas, no sé, eso para lo que Caputo había sido traído, que al final no lo consiguieron, todo el mundo sí, buenísimo, nos encanta tu plan, qué bueno todo lo que estás haciendo, pero nadie puso la tarasca. Es lo más tuitea, pero no por un peso. Exacto. Y el campo, está bien, no te mata, porque si fuese otro gobierno el que estuviese haciendo esto... Claro. Habría documentos de mesa de enlace diciendo no, que están ahogando al único sector productivo del país y te ponen los tractores en la ruta. Pero bueno, como están alineados ideológicamente, no hacen eso, pero a la vez no liquidan todo lo que podrían liquidar. Liquidan, no es que no liquidan, pero no liquidan todo lo que podrían liquidar. Entonces llegamos a este mayo, iba a decir mitad de año, pero no, todavía no llegamos a la mitad de año. Llegamos al quinto mes del año con un esquema muy, muy frágil porque tenés atraso cambiario, pero tenés apoyo político, pero todavía los dólares no los tenés y todo tu sector, o sea, todo el sector que está con vos ideológicamente porque vos lograste licuar y achurar a las jubilaciones, a la obra pública, a los principales gastos del Estado, y seguir estando en pie, pero a la vez nadie te da un dólar. Claro. Entonces es como que... Lo que necesita el gobierno es ese respaldo, ¿no? O sea, tratar de conseguir dólares para ir hacia otro cambio. El respaldo material, Claro. no solo el respaldo ideológico. Por eso Milei se la pasa de gira. Hace más giras en el mundo occidental, en Estados Unidos, en Israel, buscando inversiones, ¿no? Taylor Milei. Claro, está de gira todo el tiempo. Sí, está todo el tiempo de gira buscando plata. Por eso se reunió 2 veces con Elon Musk y con estos inversores de fondos buitre, etc. Porque evidentemente necesitan plata, así como se los dijo a los empresarios locales en el foro del Yao Yao. Cada vez que Milei habla dice inviertan, y Caputo cada vez que habla dice inviertan, porque es como le podría cerrar el modelo en el mediano plazo. En el corto necesita dólares. Como el campo no le liquida, bueno, hay que ver si Caputo algo consigue le liquida igual. Claro, pero no lo que esperaban, ¿no? Porque ya estamos... pero digo, si fuese un gobierno con otro color, no le liquidarían un sope. Claro. No, obvio. Porque el dólar quedó atrasado, lo que venimos charlando en general los martes, no le bajaron las retenciones como había prometido en campaña, como les dijo a los mismos del agro. El propio Pasos es como el viceministro en las sombras de Caputo, fue de una charla con los trigueros, con los que hacen trigo, o en un evento del trigo que en realidad era del campo, y dijo, como que reafirmó esta línea que el dólar va a seguir así hasta fin de año, diciendo que hacia fin de año el dólar va a estar en niveles de 550 a 600 pesos en términos reales, o sea, claro, descontando la inflación que va en el periodo, porque el dólar va a quedar así en el 2% hasta fin de año, como amenazando, ¿no? Es una forma con buenos modales de amenazar a que si no liquidas hoy, ¿por qué es una amenaza? Porque si no liquidas hoy, estás dejando que de acá a futuro van a valer cada vez menos tu cosecha, claro, ¿no? De soja, de maíz, lo que sea. Pero al mismo tiempo, el premio sería si liquidas hoy,
podés hacer tasa de interés en pesos de acá hasta fin de año, porque la perspectiva también, así como se va a ir apreciando el dólar, la tasa de interés va a ir cayendo para ir hacia el esquema que charlábamos el martes pasado de un 2% de inflación mensual, 2% del dólar, 2% de tasa de interés. Entonces, como el castigo y el premio que le ofrece el Ministerio de Economía al campo. Sí, el tema de eso es que por un lado tienen que garantizar eso para que les liquiden hoy, porque si no, no les liquidarían hoy. Pero por otro lado, todos sabemos que esto no es un plan de estabilización y que en algún momento tiene que venir un plan de estabilización porque vos tenés los mismos problemas de precios relativos que tenías en diciembre. Entonces, en algún momento o devaluás o descongelás las tarifas o, digo, algún shock inflacionario tenés. Y con este dólar atrasado, alguna, no sé si aumento el crawling peg o algo, pero algo haces. Entonces es como que desde el campo dicen, ¿pueden sostener esto hasta fin de año? Y yo creo que no. Por eso lo dice hasta el fondo, ¿no? Vamos hacia un cambio de régimen. Y un cambio de régimen involucra una devaluación. Claro, todo el mundo sabe eso porque, por lo menos para achicar la brecha, que está baja pero sigue siendo el 30%, pero al mismo tiempo porque no es solo el campo el que no le cree, por ejemplo, los economistas, etc. Ni siquiera los bancos le creen, que son los aliados naturales de Caputo, ¿no? Mientras Milei, por ejemplo, estaba de road trip buscando inversiones y haciendo conferencias diciendo vengan a invertir porque soy liberal, libertario, voy a respetar el derecho de propiedad, va a haber libre mercado, en otro momento, por ahora no. Al mismo tiempo, los bancos estaban tratando de girar dividendos afuera, o sea, llevarse las ganancias pagando un dólar de 1.350 pesos, que es mucho más caro que el contado con liquidación, en el mercado local a través de algo que habilitó Caputo, que es emitir bopreales nuevos, o sea, deuda nueva del Banco Central en dólares, donde los bancos podían acceder a esos bonos para a través de esos bonos pagar, llevarse los dividendos al exterior, o sea, las ganancias que uno va realizando en el pasado con las LELIQs que hicieron los bancos durante los últimos años, que son muchas, tienen mucha cantidad de pesos, pero que no pueden comprar dólares por regulaciones, comprar dólares a través de Bopreal y con esos Bopreal mandar la guita a su casa matriz en el exterior. ¿Cuál fue el tema? Que esos Bopreales también tienen metidos, ¿por qué pagan un dólar de 1.350? Porque adentro le subieron el impuesto país. O sea, mientras Milei estaba fuera buscando inversiones, porque es el libre mercado, adentro en Argentina estaba subiendo un impuesto. Y encima estaba subiendo un impuesto al giro de dividendos y ya utilidades. No quedan brazos libres. Es Hay que avanzar con las piernas. Le está subiendo el impuesto al giro de utilidades. O sea, es justamente todo lo contrario de lo que quiere una inversión de afuera. Un inversor de afuera dice, subile el IVA a los alimentos de la niña de Chaco. Siendo justa. Ellos no podían girar dividendos desde septiembre de 2019 por regulaciones cambiarias, las cuales yo estaba a favor. En dólares. Pero pensando del otro lado, esto les permite girar dividendos y utilidades a 1.350, pero se los permite girar. O sea, antes no podían girar esas ganancias, porque es básicamente que se vayan dólares afuera por utilidades y dividendos, y ahora pueden, a 1.350, pero pueden. O sea, dale, hermano, deja algo. Bueno, pero antes... Hay que llegar al superávit fiscal. ¿Qué te pensás? ¿Que se llega solo? No, alguien tiene que poner un poco de plata. Claro, pero eso le diría a vos que sos progre. Pero porque, sí. Heterodoxa, decime. Pero si Milei y Caputo dicen, tenés que venir a invertir porque acá podés hacer ganancias y llevártelas, vos le estás poniendo un impuesto. No es una herramienta muy liberal. Le pones impuestos cuando ellos salen, a la salida de las ganancias. Por como mínimo no estamos diciendo que se fuguen el capital de los recursos naturales, sino las ganancias que tienen contables se las pueden llevar afuera. Que es algo básico que les piden y que en el RIGI está metido, que se la van a poder llevar libremente, etcétera. Pero hoy no pasa, y no solo que no pasa, sino que la castigan con un 17,5%. Ay, menos mal que no pasa igual. Yo banco esa, ¿qué querés que te diga? No. Pero sí, no tiene sentido en el esquema liberal. En su esquema liberal. Claro, por eso nadie pone un mango. Si vos le estás cobrando más para... No podés llevarte los dólares afuera, no los meto. Es la regla básica de una inversión externa. En dólares. Antes sí pasaba igual. Antes se podían girar utilidades y dividendos, pero no en dólares. Entonces vos podías girar en L30, por ejemplo. El grupo Techin pagaba dividendos con L30, GD30, o sea, bonos en dólares. Y los bancos también hacían algo parecido, o con acciones propias. Se las rebuscaban, ¿no? Siempre se las rebuscan. Ahora lo legalizaron a través de este bono, pero también lo que muestra es que los bancos tienen tantas ganancias y tantas ganas por irse o por llevarse las ganancias que hicieron, que están dispuestos a pagar 1.350 pesos por dólar cuando el dólar contado con liquidación de la bolsa, del dólar fuga, como se le dice, está en 1.050. O sea, hay 300 pesos más, es una brecha increíble. Eso deja un montón de señales, ¿no? Por un lado que hay una expectativa de salto evaluatorio, como venimos charlando, es como una muestra de mercado que eso está ahí, pero por otro lado que
los bancos, ni siquiera los bancos, esperan que se salga del cepo en el corto plazo, como Claro. que le creen al gobierno. Entonces están dispuestos a, bueno, me das un Bopreal con 17,5 de impuesto país, con pago del impuesto de dividendo del 7,5, con ganancia, bla, 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 sí, no me importa, dámelo. Dame que me quiero ir. Claro. Dame lo que haya, lo que haya. Y así emitieron 1.700 millones de dólares. Sí, es fuertísimo. Es lo bastante. Bopreal. Y además, ¿cómo naturalizamos que el Banco Central emite una deuda en dólares? Chicos, Nunca en la historia argentina. no emitimos dólares. O sea, ¿cómo puede ser que emitamos deuda en dólares cuando no generamos dólares? O sea, el país genera dólares, pero nosotros no emitimos dólares. Entonces, cuando haya que pagar esa deuda, deuda Caputo, vamos a estar al horno. Pero además, ya tuvimos esta charla muchas claro, veces. pero no del todo, porque, o sea, como que ya se naturalizó, o de alguna forma en el debate público, que el Ministerio de Economía o el Tesoro, como hizo Macri, tome deuda en dólares para pagar gastos en pesos. Que ellos lo dicen todo el tiempo, ¿no? Tomamos deuda en dólares porque el kirchnerismo nos dejó déficit fiscal y había que financiarlo. Bueno, eso acá lo charlamos un montón de veces. Si vos ni siquiera cobrás impuestos, no es que ni siquiera los emitís, no cobrás impuestos en dólares, son todos en pesos, hasta las retenciones son en pesos. Bueno, ahí hay un descalce de monedas. Pero no solo eso, el Banco Central, endeudándose en dólares, no sé si pasó en algún lugar del mundo realmente, porque por carta orgánica no pueden, porque el Banco Central tiene otras tareas, no las de tomar deuda en dólares. En Argentina no había pasado nunca y ahora está pasando por primera vez y es cada vez más grande, ¿no? Va a ser el equivalente a 15.000 millones de dólares. Y así todo hay economistas que lo celebran, que lo aplauden, porque dicen, no, en realidad no es deuda en dólares, sino que es deuda en pesos que se va pagando sola, con el pago de impuestos a futuro y que se va cancelando entre los importadores, entonces no pasa nada. Lo mismo que decían de las LEVAC, ¿no? Más o menos. Y Es la encima nueva bomba. O sea, Claro. antes era bomba de LELIX, ahora es bomba de Bopreal, pero es más riesgosa que antes, porque las LELIX más que mal no solo eran pesos, sino que era con los bancos. O sea, que Ahora. tenías una gran forma de regularla. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? Le baja la tasa que de no era interés y se la LEVAC. licúa. Claro, se la licuás. ¿Qué Es- puedes hacer? Licuarla. es ¿Por lo qué? que Porque está es en haciendo ahora. pesos. Claro. No lo puedes hacer cuando es en dólares. Caputo, dale, lo sabés, lo sabemos todos. Bueno, pero esa es la primera señal antimercados, si se quiere, que es la de cobrarle un impuesto a la salida de utilidades y dividendos, que yo banco, pero es verdad que el libre mercado no banca. No, obvio. Ahí hay que... Es muy discutible. Pero yo digo, si Milei está diciendo que soy el paladín del libre mercado... Sí. Después en los hechos no es el paladín del libre Claro. mercado. Pero eso ya en un momento que vos tenés una gestión con control cambiario, está bien, que eso es pragmatismo, pero ya esto es una decisión de reforzar aún más ese control cambiario, si se quiere, porque vos mantenés un control para el giro de utilidades y dividendos y le agregás un impuesto. O sea, la ortodoxia llora. Las señales son todas las contrarias. Hay una señal para mí que es más fuerte todavía, que tiene que ver con la deuda en energía, que es ese cambio compulsivo de la deuda que tenía la Secretaría de Energía con las empresas de energía por Camesa, no importa el mecanismo, lo importante es esto, que la Secretaría de Energía tiene una deuda con las empresas de energía. Las empresas de energía, o sea, estamos hablando de los sectores más fuertes en el mundo, no solo en Argentina como sector estratégico. En el mundo son empresas picantes, Y cada o vez sea, picantes. Son empresas por definición muy grandes, con una infraestructura muy grande, o sea, un sector potente. Y tenías una deuda millonaria, 1.200 millones de dólares. Y les dieron un bono. Caputo. Un bono AE38, o sea, que se paga en 14 años. Un bono de 14 años, en dólares también, Sí. pero a 14 años. Y que hoy cotiza el 50% de la deuda. O sea, les cambiaron la deuda por un bono, medio de manera obligatoria, o por lo menos eso es lo que decían las empresas, por la redacción de la resolución que salió en el boletín oficial. Parecía obligatorio tener que suscribir a ella. O sea, y si no la aceptás, ¿qué? Se desfoltea la deuda. No se puede negar que Caputo es el mago de las finanzas, ¿o no? El tipo te emite un bono para todo. Bono. Te emite un bono para los dividendos, para las importaciones, para la energía, hasta te paga la luz con energía. No hay plata, hay bonos. Claro, pero a ellos les paga por lo menos con un bono, ¿no? Al resto, a los jubilados no. Pero re picante, los de energía estaban tipo, me llamó el Fondo Monetario Internacional. Claro, los tipos que vienen apoyando, o sea, cuando habla el dueño, cuando habla Pablo Roca, cuando habla Bulgeroni, que son los dueños de Tecpetrol, Pan American Energy, el CEO de YPF, que es el mismo que Tecpetrol, más o menos, pero bueno, todos dicen, no, este gobierno es todo lo que está bien, aprueben el RIGI, le dice al Senado, lo dice abiertamente los dueños de las empresas, pero hay otras petroleras que dicen, me estás cagando.
y hay otras generadoras de energía, que son las que agarran el gas de vaca muerta, lo queman y producen energía eléctrica que nos llega a nuestras casas, que dicen, nos está cagando el negocio. Tanto porque estás haciendo una quita del 50%, que es, o sea, es una quita del 50%. Ahí lo que decía Caputo es, bueno, pero esto es un bono. O sea, ahora está al 50%, pero si ustedes me bancan, esto en 3 meses vale el 70%. El mago de las finanzas. Apostás por mí y yo te voy a duplicar el dinero. Es eso. Encima en dólares, porque la deuda es en pesos, ¿no? Nosotros decimos el equivalente a Sí. 1.200 millones de dólares, pero ahí Caputo tiene un punto, le está canjeando deuda en pesos por deuda en dólares. Pero el problema es la ruptura en la cadena de pagos, que también es otro mantra del liberalismo, de Milei yendo al mundo, diciendo nosotros vamos a respetar los contratos porque somos los liberales originales. Pero lo primero que hace Caputo es romper los contratos de energía, que es uno de los grupos más grandes a nivel sectoriales y que además se quiere potenciar. Y más de la conectados energía. con el resto del mundo. O sea, se conocen entre todos los empresarios de energía, chicos. Sí, y son en general las mismas empresas que están en todos lados, salvo por ahí algunas, pero la que vos decías, que la empresa, los tipos, las caras visibles de la empresa de AES que salió a quejarse justo había algo ahí, uno de esos cafés en el Hotel Alvear, en el Alvear Palace, todos tomando champán, conferencia. claro, que decía esto: me llamaron del FMI, me llamaron del gobierno del Tesoro de Estados Unidos, del Banco Mundial de no sé dónde, para preguntarme qué pasó, que me rompen la cadena de pagos. ¿Por qué? Porque los tipos funcionan en base a deuda. Las empresas tan grandes funcionan en base a deuda, necesitan muchos dólares para poner en funcionamiento, imagínense, plantas enormes que queman el gas para producir energía. Y esa deuda la toman en Nueva York. Si en Nueva York los tipos ven esto, entra en problemas o los tipos empiezan a sospechar que esa empresa, AES, Geneia, la que sea, no va a poder pagar la deuda. Y si entra eso en sospecha, le baja de rating la deuda. Si le baja de rating la deuda, entra en una situación de probable default, de semi-default. Y si pasa eso, no se va a poder endeudar más a futuro. Entonces, ¿qué va a pasar con el RIGI? ¿Qué va a pasar con la potencialidad de aumentar las inversiones? Se hunden. Es que el RIGI, por más que sea un regalazo en términos fiscales, aduaneros y cambiarios para las empresas que entrarían por ahí, si efectivamente sale, está bien, vos podés poner en venta al país, pero si vos después le vas a cambiar las condiciones y vas a decir, no, no te pago, al final te pongo con bono, lo que sea, es como, ya cuando el regalo es tan grande, hasta el... ¿Cómo era? No me acuerdo. Ay, estoy muy quemada, tengo mucho No me moco en el acuerdo. cerebro, no me acuerdo cómo era la frase. No me Hasta acuerdo. el santo desconfía. Claro. Cuando la limosna es muy grande, hasta el santo desconfía. No, y que en términos de señales de mercado, lo de la deuda de energía es muy negativo y lo del Bopreal y con el impuesto país para la gira de vivienda también es negativo. Entonces, en términos de los dólares que potencialmente iban a entrar del exterior, no están haciendo las mejores fichas. Igual es verdad, no sé por qué estoy tan concedora ¿Ven con lo el que gobierno hacen? de Milei. Nosotros estamos corriendo por izquierda, por derecha, perdón, al No, gobierno. por hecho yo dije que estaba a favor de que le cobren un impuesto. Respeten la regla de juego, le estamos diciendo. Respeten los contratos. ¿No? Respeten los contratos de energía. No, pero es raro que ellos no respeten los No, por eso, contratos. obvio. Es raro. Es raro que quieras que entren dólares. O sea, como en términos de sostenibilidad en tu propio juego, es raro. Iba a decir eso igual, que ellos no se caracterizan por hacer las cosas como se deberían. Claro. Pero bueno, es como que cada vez sembran más desconfianza. Y eso, que era una pata, y es una pata fundamental para avanzar en un plan de estabilización, que podría ser la competencia de monedas, flotación o lo que sea, pero que claramente tiene que ver con una decisión cambiaria, o sea, con una decisión de cómo se va a establecer el precio del dólar en este país, necesita una masa de dólares que hoy en día no tiene. No la tenemos. Entonces, estas decisiones te complican ese escenario. Y después está el otro escenario de cómo están manteniendo la inflación, que no tiene que ver solo con el dólar, sino con la recesión, con lo que estamos viviendo todos y todas, que es que está deprimido el ambiente. Hay una depresión económica y nunca, o sea, tal vez porque nunca viví algo así, pero nunca me pareció tan correcto el término, ¿viste? Porque es como eso, una depresión económica. O sea, real, hay menos actividad, es como eso. No hay plata y se ve, vas al supermercado y la gente está ahí como teniendo una crisis existencial mirando precios. Vas a cualquier lugar a comer, está vacío. Como esas cosas que se empiezan a notar, que no hay un movimiento tan grande como había antes y hay un fenómeno de desempleo que hace muchos años no teníamos. Salieron los primeros datos del
del SIPA, que es el Sistema Integrado Previsional de ANSES. Bueno, algo así. Argentina debe ser. De Argentina, pero es la base de ANSES. Sí. Y lo interesante es que como es la base de ANSES, te mide efectivamente la cantidad de trabajadores registrados, porque los trabajadores registrados, ¿cuál es la característica que aportan a la seguridad social de ANSES? Y decía, entre diciembre y febrero, o sea, los primeros 3 meses de gobierno, hay 62.000 puestos de trabajo menos. Y yo sé que es un número, 62.000 puestos de trabajo, pero 62.000 puestos de trabajo registrados. O sea, si te pones a pensar cuánto de eso tiene impacto en trabajos informales, es muchísimo, porque justamente los trabajadores registrados son los más estables. O sea que para echar un trabajador registrado, sí o sí, se disminuyó un montón del empleo informal, porque además no es tan blanco y negro, no es que hay gente que tiene trabajos formales y gente informales, hay, pero la mayoría de la gente tiene un mix, ¿viste? Como que hay una parte que te la pagan formal y una parte que te la pagan informal, y obviamente que lo primero que se recorta siempre es la parte informal, como bueno, trabajas menos horas, se corta un turno, no sé, lo que sea, pero es una caída muy profunda con datos hasta febrero, digo, estamos ahora en mayo. Y ya hay un fenómeno de desempleo, no sé si les pasa a ustedes, a mí me pasa que tengo de repente amigas desempleadas, no me había pasado nunca, siempre con laburos de mierda, pero no con desempleo, no con no tener laburo. Y eso es algo que más allá de estas decisiones, son cosas que llevan más tiempo, porque la idea de la recuperación, bueno, digo, no es tan sencillo, no es de un día para el otro, no es el valor de un bono. No tiene la volatilidad que tiene la economía financiera, que bueno, de repente hay una buena racha y todo sube. No, la economía real tiene otros tiempos porque echar toma otros tiempos, es más caro y recontratar también involucra tener una perspectiva de crecimiento. Entonces, esa pata que es la recesiva para justamente hacer que los precios bajen porque la gente no vende, entonces tienen que bajar los precios, tampoco queda muy clara cuándo vendría esa La recuperación. recuperación. No, y el gobierno tampoco apuesta a eso. Incluso manda una reforma laboral, que todos dicen que es light y todo lo que sea, pero va a profundizar esto. O sea, aumenta los periodos de prueba para que vos tengas más inestabilidad en el laburo. Deja que hayan 5 colaboradores en emprendimientos pequeños para que no contrates en blanco. Y así presenta un fondo de cese laboral para que no te paguen la indemnización. Entonces, como que el gobierno busca profundizar en esta situación de flexibilidad laboral y para que por ejemplo, sea más fácil despedir a los que hasta hoy vienen laburando en blanco, que con esta reforma van a ser cada vez menos los que estén registrados, porque la propia reforma del gobierno apunta a eso, a que haya cada vez menos, a que haya flexibilización en los contratos de trabajo. Entonces, la perspectiva tanto macro, como dice Cande recién, de la actividad económica, no son buenas. Y al mismo tiempo, las cuestiones más formales, contractuales, de la ley bases, apunta a que esto sea estructural, ¿no? A que de acá al futuro incluso quieren ir más allá, ¿no? El DNU de Sturzenegger necesitaba más flexibilizaciones laborales todavía, pero en la medida en que puedan avanzar, van a seguir avanzando para tratar de hacerlo un poco más estructural esta situación de desempleo, etcétera, como pasa con otros países de la región, ¿no? Con una desigualdad mucho más amplia entre no solo los dueños de las empresas, sino, por ejemplo, los que laburan en minería, petróleo, gas, etcétera, con todo el resto que suelen vivir de changas o de estos intermedios entre un laburo formal y uno no, por temporada, etcétera, lo cual presenta un panorama bastante choto, ¿no? Muy choto en términos de horizonte. Y a la vez hay algo ahí político. Igual para sumar a eso de la flexibilidad, además cuando vos ves cuáles fueron los sectores más perjudicados, construcción. Obviamente que tiene que ver con obra pública, pero también tiene que ver con que es muy fácil contratar y despedir gente en construcción porque por su convenio de trabajo llegaron a un modelo de flexibilización donde realmente es muy fácil contratar y descontratar. En parte por las características de la construcción, que es algo que se mueve muy rápidamente y se frisa muy rápidamente, pero también demuestra que ante estos esquemas recesivos, el hecho de tener un contrato más flexible simplemente hace que te despidan más rápido, Claro. no que te contraten más rápido. O sea, nadie puede explicar por qué esa reforma laboral haría que contraten más gente. En todo caso, haría que sea más fácil despedir gente.
No, digo, no estoy diciendo nada nuevo, pero pensemos la lógica de eso un ratito, ¿no? A ver de qué lado queremos estar. Sí, no, y en términos de contratos, justamente la construcción es la primera que está con el fondo de cese laboral, o sea, en donde en muchos sectores estas reformas laborales ya se hicieron. Parte en la construcción, en este sentido, que sea más flexible contratar y descontratar, pero también, no sé, en las automotrices que ahora están echando un montón de gente porque ya hubo un acuerdo hace varios años para hacer más flexible también el trabajo en las automotrices, en las fábricas, cuando cae la demanda como ahora, poder licenciar o suspender a los laburantes más fácil, ¿no? Y llenar los turnos con otra gente que labure más, achicando la planilla. Y lo que es sorprendente es que incluso ahora que todavía no está efectiva esa reforma laboral, ya hay un montón de despidos, ¿viste? Claro. Que empiezan a circular como, bueno, suspensiones, líneas que se van, empresas que se van. Entonces es como una situación que realmente yo creo que nunca vivimos, por lo menos nosotros como generación, y menos con esta celeridad, ¿viste? Tan rápidamente, con 6 meses de gobierno, estar con estos niveles de recesión económica y que estén festejando la desaceleración de la inflación en este contexto, es fuerte porque la recesión es muy profunda para tener un nivel de inflación de 7, 8 o 9 puntos. O sea, es muy groso perder tantos puestos de laburo, tanto aparato productivo, tanta capacidad instalada para seguir teniendo una inflación que en un mes es más alta que la del resto de los países de la región, ¿entendés? Como sacando Venezuela. Entonces es muy, como que tampoco es muy eficiente decir, bueno, ¿a qué costo? ¿Viste? Como, che, es de reacción lenta la economía real. Entonces vos estás deprimiendo un montón, los precios no están bajando tanto, o sea, simplemente se desaceleran, pero sí en su ritmo de actualización, muy sostenidos por el dólar. Entonces es como que tampoco termina siendo muy claro el horizonte de esto, más allá de querer que estemos todos para el orto, no entiendo. Pero Milei avisó, dijo que venía la estanflación, y es lo que estamos viendo. Sí, pero esto es aún peor. El problema es que sea más depresión Claro. con inflación, ¿no? Una situación Sí. medio inédita en todo el mundo, que parece ir en ese sentido. Pero esto de los despidos, más allá que sea por ahí algo contractual, de las leyes, de las reformas laborales, o incluso de la actividad económica, el propio Estado, cuando uno pensaría con una visión más progre, más keynesiana, que tendría que dar la señal contraria, por ejemplo, de si la economía va hacia la recesión, que el Estado intente contrarrestar eso, abriendo la obra pública o lo que sea. Bueno, ¿quién empezó con los despidos a nivel nacional? El Estado Nacional. Dijo, Total. vamos a echar ñoquis. Y agarró y empezó a, ¿no? Contratan gente en el Ministerio de Capital Humano de Petovelo para echar gente, ¿no? Ese es todo el objetivo de Petovelo, no es ser el de capital humano para desarrollar a Argentina, sino que lo único que hace es, y que Milei lo dice en todas las entrevistas, ay, mosquitos, cuando quiere... Todo está mal en este país. Cuando quiere levantar, además son inmortales los mosquitos, hacen 5 grados y hay mosquitos. Son muy resilientes. Y cuando tiene que hablar de lo bueno que está haciendo Petovelo, dice es una máquina de destapar curros. Sí. Es demencial, porque ella tendría que estar haciendo todo lo contrario, o arce un ministerio de los curros, no sé, pero lo que hace es tratar de inventar causas, inventar justificaciones para despedir gente o cortar contratos o hacer todo lo posible para, en lugar de ampliar el capital humano, achicarlo, hasta incluso si uno no está a favor del término, del concepto, ¿no? Sí, y los efectos que tiene eso, porque yo siento que muchas veces hablamos de las cosas y parecen cosas en abstracto, o sea, el lema "no hay plata", que es un lema muy potente, a veces no queda claro cuál es la implicancia de ese "no hay plata", y para mí la tragedia que pasó el viernes de ese choque de trenes muestra qué es lo que pasa cuando efectivamente no hay plata, y cuando vos tenés un 20% de despidos en trenes argentinos, tengo los nombres y el coso, pero me da paja, perdón. Cuando tenés... Para eso están los periodistas. Claro, chicos, yo estoy muy cansada. No, pero cuando tenés despidos del 20% del personal, una caída en las transferencias a trenes argentinos, que en realidad son dos sociedades, pero que en un caso recortaron el 60% en términos reales, y en el otro el 92%, entonces, claro, se roban los cables. Bueno, se roban los cables acá, se los roban en España, digo, es un fenómeno que sucede que se roben cables, y vos qué tenés que hacer como sociedad que opera eso. Nada, reemplazarlos. ¿Y qué pasaba acá? No, empezaron a usar un sistema de 1910 de usar papeles, y obvio que hubo un choque, o sea, pero porque es obvio que va a haber un choque. Me sorprende que haya tardado tanto. Si vos tenés
una estructura tan deficiente y tenés un problema y no lo solucionás, en algún momento eso implosiona. Y el problema es ese, el choque. ¿Y quién pone al final los cuerpos en ese choque? Era muy fuerte ver tipo cómo sacaban cuerpos y menos mal que hay heridos y no hay muertes. Pero vos decís como, bueno, somos nosotros al fin y al cabo. ¿Qué pasa cuando la guardia del hospital está colapsada porque hubo recorte en el personal médico? Y bueno, somos nosotros los que estamos ahí 25, 48 horas. Lo mismo con si el SAME no funciona, lo mismo con trenes argentinos, con el transporte público. Los colectivos bajaron la frecuencia de bondis, están tipo a nivel casi de pandemia. Y bueno, sos vos esperando media hora el bondi. Entonces como que no hay plata en abstracto. Tiene que ver con nuestra vida en el día a día y con nuestra vida en un sentido directo e indirecto. Y creo que fenómenos como lo del viernes le ponen un cuerpo y tragedia, que es lo que a mí me gustaría que no lleguemos a esos niveles, ¿no? Que no tengamos que ver cómo colapsa todo el sistema público para entender la importancia de financiar esos sectores. Sí, pero no parece ser la situación, sino que parece que es inevitable ir hacia una situación de ese estilo, de tragedia, porque el gobierno activamente lo está desmantelando. No, y que la respuesta a eso sea hay que privatizar los trenes. Por eso. Chicos, ya se hizo eso en la Argentina y fueron las peores gestiones. O sea, si vos me decís que ya lo hicimos y estuvo buenísimo, perfecto. Pero ya lo hicimos, no estuvo buenísimo. Y además justo con los trenes argentinos, creo que hay como una herida, por lo menos yo la siento como una herida abierta, que vos ves la cantidad de redes ferroviarias que había antes del menemismo y decís, pero qué país, hermano, o sea, qué ganas, qué desarrollo, qué potencia, toda conectada a la Argentina que es tan grande y tan extensa. Y después de los 90 tuvimos un recorte donde quedaron un montón de pueblos desconectados de las zonas urbanas, desconectados de poder ser parte del sistema económico, con un peso muy importante en el transporte únicamente por camión, porque los trenes conectaban eso también, las economías regionales con los centros urbanos. Encarecieron todo el proceso y yo siento que es una herida abierta eso y que la respuesta ante un choque por desfinanciamiento sea hay que privatizarlo. No hay que estudiar tanto, o sea, realmente ni siquiera te pido que estudies los últimos 30 años. Con los últimos 10, los últimos 15, alcanza. Ya tuvimos muchas tragedias con el sistema privatizado. Entonces es como algo donde te querés chocar la cabeza contra la pared, para decirlo suave. Bueno, pero para mí el problema es que no es, o sea, es cierto lo que vos decís, yo acuerdo, pero al mismo tiempo, en los últimos incluso 10 años, o desde que se restatizaron muchos de los trenes, la gente cada vez viaja peor. Y eso es algo con mucha concreto. potencia en los últimos 5 meses, real. Pero, o sea, sí, hay un problema estructural con los trenes, pero te juro que empeoró mucho el servicio. Con el transporte en general, o sea, el año pasado lo boxearon a Bernie. Los colectiveros lo boxearon a Bernie. Gran momento, lo había olvidado. Claro, pero la desconexión de la política con eso, o sea, el recorte del gasto nacional en transporte viene desde hace mucho tiempo. Y cuando uno estatizó los trenes, ¿no? Por esa campaña igual ya quedó atrás hace un montón, ya nadie hablaba de eso hasta ahora. Pero en base a un discurso del Estado presente, con el Estado presente vos vas a poder viajar más o te vas a evitar tragedias. Bueno, yo quiero viajar mejor y si hace 10 años que viajo para el orto, por ahí me dicen privatizarlo va a ser más eficiente y bueno, yo no me acuerdo cómo era en los 90. Entonces es mucho más permeable para mí que no estudié qué pasó en los 90 o en los 70, que decir, bueno, pues probemos privatizándolo, por ahí es más eficiente. Una empresa privada puede funcionar de forma más eficiente que la pública. Lo que voy es que no es culpa de la gente que... En ningún lugar del mundo los trenes de transporte de pasajeros funcionan de manera privada. E incluso gastan más que en Argentina. Obvio. Todos los ejemplos son España, Alemania, Gran Bretaña, Estados Unidos, todos están subsidiados. ¿Cuál es la diferencia con Argentina? Que allá están subsidiados y la gente viaja bien. Acá están subsidiados y la gente viaja para el orto. Entonces es lógico que la gente esté en contra de que el Estado maneje así los trenes, porque se viaja muy mal. Uno viaja que tiene que empujar para entrar, empujar para salir, golpearse, eso lleva a que hayan piñas todo el tiempo en los trenes. Es una situación bastante irrespirable en general cuando se viaja. Yo por suerte hace bastante que no me tengo que tomar el tren, pero uno ve en Twitter y aparecen piñas todo el tiempo. Entonces, sí, depende mucho el tren, pero sí. Yo me tomaba creo que era no me acuerdo si es el Sarmiento o pero el Urquiza es mucho más lindo. Para ir a San Miguel, creo que es el Sarmiento el que es medio feo. Y se recontrapica. O sea, yo me tomaba uno que me dejaba mucho más lejos, pero era mucho más tranqui el ambiente. Entonces yo era como, bueno, voy a Lemos y me tomo un colectivo. Bueno, no pasa nada. Mirá, te cavaste tu propia fosa, Cande, porque el Urquiza es el único que sigue privatizado. Está concesionado a una empresa privada.
Eh, Bueno, chicos, perdón, pero son más lindos los vagones. eh, pero igualmente está concesionado, no está privatizado. Por lo tanto, el Estado sigue gastando plata ahí, porque son deficitarios los trenes, es así. En todo el mundo, porque hay que entender también la gracia del transporte público es que justamente la gente pueda ir a sus trabajos, ¿no? Nosotros estamos en Cava, así que voy a dar el ejemplo de Cava. Pero Cava tienes la población más o menos estática, 3 millones, 3 millones y medio de gente que vive en capital. Y el resto de la gente es gente que vive en el conurbano y que viene a trabajar a la ciudad durante el día y se va. Entonces vos necesitás que esos trabajadores lleguen a su puesto de trabajo y por eso les subsidiás el transporte y subsidiás no solo la tarifa, sino que efectivamente esté la infraestructura para que esa persona no tarde 4 horas en llegar, sino que tarde 1 hora y media. Entonces, digo, tiene sentido en un plano económico y en un plano donde vos querés que los trabajadores lleguen efectivamente a su puesto de trabajo. Ahora, yo creo que este gobierno es tan bananero de vocación que es como, bueno, si yo tengo recesión y todo, ya no necesito que la gente vaya a trabajar, necesito que el campo me exporte, que saquemos el petróleo y que la gente se quede en su casa. No, obvio, porque... Quiero creer que no, pero es como que digo, si no, no me cierra, chicos. No, claro, te tomás el tren, el bondi para ir a trabajar. Claro. De hecho, el transporte tenía que ser gratis. Si vos estás yendo a laburar, no es que estás yendo al cine, no estás yendo a jugar al fútbol, estás Y si yendo a está yendo laburar. al cine igual está bien, o sea, como Claro, ¿cuál por es el eso. problema? Pero digo en los propios términos productivistas Sí. del gobierno, y lo cual, en términos de la privatización del negocio privado, tampoco tiene sentido en términos productivistas o de negocio. ¿Por qué? Porque lo privatizás y no hay un negocio que sea rentable en términos estrictamente de negocio. Si uno lo mira desde el lado emprendedor o lo que sea, que está muy de moda verlo ahora, del lado del negocio, ¿cómo podés hacer sustentable el tren si el pasaje sale 200, 300, 400 pesos, depende de cuándo estés mirando esto? Y el volumen del negocio es muy grande, pero los costos son muy altos. Entonces nunca dan bien. Por eso tuvieron que restatizar todas las privatizaciones de los 90. No da bien ni acá ni en ningún lado del mundo, por lo que charlábamos recién. En todo el mundo se subsidia de alguna forma. ¿Cuál es el negocio de eso? El flujo de caja, que haya mucha gente pagando todo el tiempo y lo que no pagamos nosotros porque hay subsidios lo paga el Estado. Entonces esas empresas recaudan todos los meses un flujo de caja importante y esa plata no la reinvierten porque no es negocio reinvertirla, sino que la meten o en la timba financiera o se la llevan a España, a Estados Unidos o donde sea que tengan su casa matriz hasta que haya un accidente y le saquen la concesión o hasta que no le sea más rentable porque las máquinas ya están completamente hechas mierda, que fue lo que pasó en los 90 y en los 2000 cuando se volvieron a estatizar, porque básicamente es un saqueo. Pero es lo mismo que pasa con el gas, con la luz, con todos los servicios públicos que se privatizaron en los 90 y hasta con las prepagas. Es un flujo de caja para timbiar esa guita y después ir haciendo los gastos del hospital, de la salud, cuando se cae una línea de tensión, cuando se corta la luz en la mitad de la capital federal, como suele pasar todos los veranos. Entonces, realmente no es un negocio rentable el de privatizar los servicios públicos. Y si llegara a ser rentable, nos tendrían que cobrar a nosotros 5 lucas el pasaje. Por lo tanto, tampoco sería muy viable porque obviamente nos colaríamos todos en el transporte. Y ojalá que sea así. Como en parte pasa. Sí, a mí me pareció importante como ponerle un poco de datos, perdón, estoy buscando el nombre de alguien, ponerle un poco de datos a qué es eso que implica el no tener plata. Y lo mismo quería hablar del caso este de Barracas. Siento que estamos muy referenciados a Cava, pero bueno, es muy terrible lo que pasó en ese lesbicidio, triple lesbicidio por ahora, de ese tipo que tiró una molotov al cuarto de 4 mujeres que vivían en comunidad, de 4 lesbianas que vivían en comunidad, y que venían teniendo muchos ataques, ¿no? Y más allá de ese crimen de odio en particular, tiene que ver con una escena, con un clima de época, con un vocero presidencial que te dice, bueno, me solidarizo con la familia, pero la verdad que me parece que no tiene que ver con un grupo en particular. Y decís, hermano, eran 4 lesbianas viviendo en un cuarto, 4 lesbianas pobres viviendo en un cuarto en Barracas, y el chabón les prende una molotov en la cama y me vas a decir que no tiene nada que ver con el hecho de que sean lesbianas viviendo en comunidad. Sos de mínima obtuso, pero que es parte de reproducir justamente esta idea de habilitar en esto, en lo micro, habilitar esos hechos donde al fin y al cabo ¿quiénes ponen el cuerpo? Esa es la pregunta que me surge y entra Kitty. Que es justamente quién le pone el cuerpo. ¿Quién le pone el cuerpo al no hay plata y al de financiamiento de los trenes? ¿Quién le pone el cuerpo a todas las barrabasadas que dice Nicolás Márquez en relación a las personas
Eh, sí, a la homofobia y la legitimación que hace de la homofobia y todas las fake news que tira en relación a las poblaciones no heterosexuales. Bueno, ¿quiénes les ponen el cuerpo a eso? Porque al fin y al cabo yo creo que yo no creo que la gente que lo haya votado Milei sea toda fascista y sea como Barrientos, que es el nombre que estaba buscando del chabón que tiró la Molotov. Realmente no creo eso. Pero sí creo que muchas veces las personas apoyan a otros que sí son esos sujetos que efectivamente actúan perjudicando la vida de todos y de todas. Entonces hay que tener mucho cuidado con qué legitimación hacemos de los discursos, porque obviamente que hay un repudio, porque hay un crimen muy espantoso y vos decís, bueno, qué injusto, no creo que la gente esté a favor de eso. Pero ojo con que sin darte cuenta podés estar legitimando esos discursos de odio que en todos los casos terminan en casos de odio, o sea, que terminan en hechos de violencia de odio, que termina siendo un pobre contra un pobre, ¿no? Porque era una pensión en Barracas, claramente no es que hay una organización más allá de eso. Pero que tiene que ver con eso, tiene que ver con el chabón que en la manifestación del Gumont pisó a un manifestante, digamos, que va explotando ahí por sujetos que parecen locos, pero que están legitimados por un movimiento que dice estas locuras, ¿no? Que al fin y al cabo el otro es un distinto, es un enfermo, en el caso de Márquez es esa la terminología, y es la causa de los problemas del mundo, ¿no? No que ellos desfinancien o no que ellos decidan plantear un modelo de desarrollo excluyente, donde quepan muy pocos actores. Kitty es fascista, tipo, cada vez que digo algo antifascista, él me arruina. Eso, me distraje. No, sí, pero, o sea, no es solamente que habilitan una discusión que parecía no estar habilitada, o que parecía estar saldada en esos términos que le está planteando Candes, sino que la potencia, ¿no? El salame de Adorni no tiene por qué tuitear eso, ¿no? Lo que tuiteó esta semana diciendo, negando la figura legal bajo un tecnicismo, negando la figura del lesbicidio, como lo ha hecho en otras ocasiones, pero ahora es el vocero presidencial, o sea, él es Milei hablando, ¿no? Ese es su cargo. Su cargo es decir lo que piensa Milei. Entonces, pero además las declaraciones, dice el chabón tiene una molotov diciendo lesbiana de mierda. ¿Y vos me vas a decir que no tiene nada que ver que sea lesbiana? Vos sos un pelotudo, o sea. No, completamente. Por eso no es solo habilitarlo, sino es potenciarlo. Porque él no tiene por qué hacerlo. O si le preguntan en la conferencia de prensa, bueno, lo hace. Digo, que lo hace a propósito, ¿no? Tratando de discutir eso. Que hace unos meses podía ser discutir sobre si le van a cambiar el nombre a un centro cultural o al CCK o a lo que sea para tratar de desviar la atención del ajuste, pongámosle, que puede llegar a pasar. Pero ahora es como una escalada en donde cada vez se habilitan, por un lado, más cuestiones terribles como esta, pero también se las potencian, ¿no? Incluso está pasando algo en estos mismos momentos, ayer y hoy, donde el gobierno está allanando comedores populares, que es básicamente sin ningún tipo de fundamento, porque los tipos dicen que se están choreando la plata de las comidas. No sé bien cuál es la figura, porque nadie sabe, porque la única prueba que tienen es un PowerPoint de Majul a la noche, en La Nación Más, diciendo, ¿sabés qué? Tengo un WhatsApp del vocero presidencial o del mismo presidente que dice que hay intermediación, y en la intermediación se están choreando la plata de los comedores. Entonces, aparece un juez, que ahora no me acuerdo cuál es, o un fiscal, que deciden ir a allanar a los comedores. Y no solo a los comedores, a las casas de los referentes de los claro. Movimientos. O sea, hay gente que milita todos los días garantizando el funcionamiento de los comedores populares, perdón, Kitty casi tira la cámara, de los comedores populares y los allanaron en su casa a la madrugada con sus familias, o sea, una situación que nos lleva a los peores momentos de la historia argentina. Claro, o sea, a la gente que pone un comedor para darle de comer a los pibes, ¿no? O sea, ¿qué esperan? ¿Quién esperan que le den de comer a la gente? Si hay 60% de personas pobres, dijo Milei hace poco, bajo ningún fundamento de datos, pero él dice que hay 60% de pobres, entonces le creemos. Probablemente haya más niños pobres, porque en general la estadística da así. Entonces, ¿quién le va a de comer a la gente? Si dice que está lleno de curros y no hay plata, el Estado no se está haciendo cargo de darle de comer a la gente. ¿Quién se hace cargo? Las organizaciones sociales, las cooperativas, los mismos vecinos que se nuclean, se juntan entre ellos y no lo que les sobra, sino lo que tienen al alcance, lo tratan de dar al resto que tiene hambre, y algunos que tienen una capacidad de organización mayor, que se han organizado a lo largo del tiempo de una forma un poco más eficiente, le reclaman al Estado que les gire la comida para darle a la gente. Eso es lo que hacen.
problema es que sobre la base de todas estas denuncias falsas que no tienen ningún tipo de pruebas, lleva a que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de esto, no acá en YouTube, porque acá la gente comenta muy bien, y los que nos bardean con altura, así que está todo bien, nosotros tratamos de responder todo lo que podemos, pero uno sube un reel diciendo los bonos suben porque Caputo no le gira comida a los comedores, y abajo está lleno de salames que dicen, ¿y si los comedores son todos un curro? Hay que hacer ¿Fuiste a un comedor en tu vida, la concha de tu madre? Una cuenta de mierda. muy simple. Pongámosle, si Alberto Fernández y el kirchnerismo nos dejaron 60% de pobres, ¿quién le va a dar de comer a esa gente? Si los comedores son un curro y no hay plata del Estado, ¿quién le va a dar de comer a la gente? Nadie, se van a morir de hambre. No tiene ningún tipo de sentido, pero que el gobierno haga esta escenificación, persiga a la gente que le da de comer o que lucha para que el Estado por lo menos le dé polenta, los demoniza y los pone en una situación de que ya no es más una cuestión, una discusión o un debate entre personas para ver cómo solucionar la pobreza, por ejemplo, cómo va a comer la gente, sino que hay que matar a los orcos, ¿no? La situación está virando cada vez más allá, que es algo que habilitó Macri, no solamente de Milei, sino que es una situación en donde los pobres, los piqueteros, son orcos que hay que eliminar. Y eso habilita, en parte, todo lo que venimos el charlando fascismo, ahora. básicamente. Claro. Básicamente el fascismo. Sí, nos estamos quedando sin tiempo. Hay noticias lindas en el mundo y tienen que ver con mi camiseta, que la tengo que agradecer, porque yo la pedí ayer. Y me la consiguió José de mi Bundesliga, donde se pueden enterar todas las novedades de la liga alemana en Twitter. Y que era una noticia sonriente en este mundo hostil, que no me parece poco. Pero tengo una segunda noticia sonriente en este mundo hostil, y es que la semana que viene vamos a hacer Decimos Cosas en vivo y presencial. Todavía no tenemos bien definido cómo. O sea, a la gente que está suscripta le va a llegar algo por el mail para ver si son los que quieren venir. Y en base a eso y cuántos cupos queden, haremos más extensa la invitación. Pero en principio es para la gente que nos banca, para devolverle algo a esa comunidad que nos viene bancando hace tanto tiempo y que la verdad permitió que creciéramos un montón. Para tener prioridad, ¿no? Porque después sí, hay muchos de ustedes o que no viven en Capital o que no están por acá cerca, que no puedan participar, que no pueden porque es un martes a la tarde. Y nos quieren partir el corazón. No, es sin obligación de compra, porque ya están suscriptos, o sea, financieramente. Entonces, vemos si llegamos a poder abrir cupos para abrir una lista para que se pueda sumar gente que no está suscripta monetariamente. Pero bueno, es para devolverle algo también a los que aportan que todo esto siga funcionando. Y porque nos queremos conocer, les queremos poner cara. Así que la idea es que la semana que viene lo hagamos en vivo y presencial. Va a ser una novedad. Todo puede salir mal, pero todo puede salir muy bien también. Y apostamos un poco a eso. Pero bueno, eso, agradecerle a la gente que está suscripta y a toda la gente que nos banca. Y es verdad que siempre los comentarios, incluso los de que no piensan como nosotros, siempre son con mucha altura en YouTube. Así que yo menos lo en agradezco. Instagram la salames. gente es tipo intensa. Y no llegan a ver el reel hasta el final, eso es lo peor. No, a mí siempre me dicen, pero antes con Alberto, es como, chicos, Decimos Cosas existe desde que estaba Alberto y lo rebardeábamos también. Entonces hagan un poco de research, si no quedan un poco tarados. Sí, los delincuentes no son los piqueteros o los que ponen comedores, sino que el delincuente es Caputo. Siempre. Hay que poner bien las prioridades. Obvio. Nos está choreando la guita. Ay, no, además hay una defensa, a mí me pone muy mal cuando, tipo, ¿en qué momento del mundo vos dijiste, sí, yo me voy a poner a defender a Caputo? Lo están midiendo de vuelta las encuestas. Tiene 40% de imagen positiva. Me deprimo, me da ganas de M-word. Bueno, ¿te quedó algo? Nos vemos el martes que viene. Nos vemos el martes que viene, babies. Adiós. Chau.